1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninguno falta. ¿Cuál es nuestro objetivo al regresar al país? Encontrar al hermano mayor, salvar al abuelo. No causen problemas. Wanting. Al regresar al país me encontré con estas dos personas molestas. Por suerte estaba preparado. Mamá, algo malo pasó. Yue se escapó. ¿Mi ropa? ¿De dónde salió este niño salvaje? Yue, ¿estás bien? ¿Puedes pagar si la ensucias? Es solo una prenda. ¿Así tratas a un niño? ¿Qué hace Jessa aquí? Es solo una prenda. ¿Sabes cuánto vale este vestido de la señorita Qian? Aunque vendas a toda tu familia, no podrías pagarlo. Tú. ¿Quién eres tú? Habla si quieres hablar. ¿Por qué tocar tanto? Si ensucio tu ropa te la pagaré. Lo siento, mi prometido te confundió con alguien más. Vámonos, cariños. Jessa esta vez. No te volveré a perder. Señorita Ye, bienvenida a WoW Media. Si no hay problemas ahora, puedes firmar un contrato. Director Wang, vine para la entrevista de diseñador. En este contrato, porque dice: consultora exclusiva de Qian Yaoyao. La señorita Qian es nuestra artista más popular del grupo. En el futuro será la dueña de WoW Media. Si no fuera porque le gustó tu diseño, probablemente no tendrías este honor. Su honor no lo puedo soportar. Este trabajo no es para mí. Debes pensarlo bien, una oportunidad tan buena no se encuentra fácilmente, te estoy dando una oportunidad, no seas ingrata. Qian Yaoyao, realmente me temes. Gracias por el esfuerzo, venir desde lejos para enfrentarme. ¿Yo te temo? Venir desde lejos para enfrentarme. ¿Yo te temo? Claramente tú no puedes olvidar a Anting. Quieres enredarte con él. Pronto me voy a comprometer con Anting, no te dejaré ganar. Qian Yaoyao, realmente eres patética. En aquel entonces tu padre recogió los negocios que mi padre no quería. Ahora tú recoges al hombre que yo no quiero. Tú. Señorita Qian, levántate, algo malo pasó. El sistema de la compañía fue hackeado, toda la información interna fue filtrada. Espérame. Como si fuera a esperarte. ¿A dónde quieres correr? Wanting, no seas tan tacaño. ¿No es que antes te dormí? Mucho hablar. Mamá está en peligro, vamos a salvarla. ¿Quién es esta mujer? El señor Wu la lleva en brazos. ¡Qué vergüenza! Señor Wu, los altos ejecutivos, el problema del hacker déjalo en tus manos. Ahora tengo algo más importante, luego me informas del resultado. ¿Lo habéis oído? Ella es la directora Wu, más importante aún. ¿Quién creéis que será, ella o la señorita Qian? ¿La verdadera señora Wu? Vamos, volved al trabajo. Moveos, moveos, moveos. Wanting, ¿estás loca? Me has hecho daño. Intenta correr otra vez y verás. ¿Cómo? La directora Wu no querrá decir que después de una noche conmigo ya no puede jugar más. ¿Esto lo llamas jugar? Mira la expresión de la directora Wu. Parece que quiere intentarlo de nuevo. ¿Y si te digo que sí? Tú que estás a punto de casarte. ¿Todavía tienes algo ambiguo con tu ex esposa? Claro que una esposa no es tan buena como una concubina. Ni una concubina es tan emocionante como un amorío secreto. No sirve de nada tener la boca dura si tienes agallas, bésame. Tú. Besaré si quiero, ya hemos dormido juntos. ¿Quién le tiene miedo a quién? Cariño, ven rápido a salvarme. ¿Estás loco? Si ya has encontrado a alguien en el extranjero, ¿por qué has vuelto? He vuelto para ver a mi hijo abandonado. Ha nacido.
Felicidades, señorita Ye. 10 bebés en un solo parto, madre e hijos están bien. Es realmente un milagro, pero no. Este primer bebé tiene una enfermedad congénita y está sufriendo insuficiencia respiratoria. ¿Qué? Ahora decir esto no tiene sentido, solo quiero saber. ¿Cómo está él? No tienes derecho a preguntar. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que mereces verlo? Si es así, entonces no molestaré más a la directora Wu. Me despido. No te he dado permiso para irte. Directora Wu, el departamento técnico ha tenido un problema. ¿De dónde viene tanto viento y arena? Es enorme. ¿Mis ojos? No veo nada. ¿Qué ocurre, directora Wu? De verdad, no he visto nada. Lo juro. El viento y la arena son demasiado fuertes. Voy al grano. Directora Wu, el departamento técnico tiene un problema grave. No pueden manejarlos. Así que traje ayuda. Papá, te ayudaré a resolver el problema del hacker. ¿Qué quieres esta vez? Quiero saber dónde está mamá. Ella ya te ha dejado. ¿Por qué sigues buscándola? No malinterpretes, solo quiero hacerlo cara a cara para romper completamente los lazos con ella. Dayan. Vale, te lo prometo. Encuentra a esa mujer desalmada. Te dejaré cortar la relación con ella en persona. Déjame hablar con el bebé Chen Chen bebé. Te llevaré a buscar a papi, vale. Papá, saca a esta mujer molesta de aquí. También lo escuchaste, Chen Chen no te quiere a ti, madre desalmada. Tu padre mujeriego tampoco eres mejor. Además, no escuchaste que Chen Chen quiere verme. ¿Quién es su madre? Lo decido yo, tú. Nunca tendrás la oportunidad de verlo en esta vida. Wanting, déjame salir. Bebe. Mamá, no tengas miedo. Ahora mismo te abro la puerta, no sillar. Alguien rompió tu ataque justo. Maltratar a un grupo de novatos, ¿qué gracia tiene? Déjame enfrentarme a él. Listo. Gracias, bebé. Mamá ya va a casa. Mamá, el que te encerró era papi. No es papi, es nuestro enemigo. Hace mucho que no encuentro un rival, es interesante. Un montón de inútiles. ¿Para qué los mantiene Wu? Ni siquiera pueden hacer bien algo tan simple. ¿Qué haces aquí? Antín, escuché que hubo problemas en el departamento técnico. Esperé aquí especialmente por ti, no hicieron bien su trabajo. No pude evitar regañarlos un poco. Chen Chen no te quiere, no lo molestes más delante de él. Antín, pero pronto nos vamos a comprometer. Lian Gao, despídela. Señorita Qian. Gané. El oponente era bastante bueno, pero aún así yo fui mejor. Esta es la dirección IP del hacker. ¿Cuándo me llevas a ver a esa mujer? Papá tampoco sabe dónde está cuando la encontremos. Te llevaré a verla, vale. Hermano, ganaste. Estábamos igualados. Dijo que se llama Wu Mingchen y me invitó a salir a jugar más tarde. De verdad, entonces voy contigo, te protegeré. Mamá. Bebes. Mamá, ¿no te sientes bien, mamá? ¿Acaso otra vez ese, el malvado tío nos hizo daño? Te ayudaremos a vengarte. Estar sin mamá es demasiado agotador. Descansa un poco, estarás bien, estamos aquí para ti. ¿Quién se atreve a molestarme? ¿Dónde está? ¿Acaso le crecieron alas y se fue volando? La cerradura inteligente no muestra signos de haber sido forzada. Es el registro de la cámara de seguridad el que ha sido dañado, señorita Ye. No sabemos cómo se fue. Cuando vino a la entrevista para el puesto de diseñadora, dejó su dirección y número de teléfono. Jardines de la Bahuilla. Otra vez Yesa. Malas noticias, señor Wu. El pequeño señor ha desaparecido. ¿Chen Chen ha desaparecido? ¿Qué pasó? El pequeño señor estaba bien hace un momento y de repente desapareció. Vayan a buscarlo. Si no lo encuentran, no vengas mañana. Mamá, ¿por qué estás tan preocupada?
¿Qué pasó? No puedo dejar que Wanting sepa de la existencia de los otros niños. De lo contrario, definitivamente intentaría quitármelo Serian. Empaca las maletas con tus hermanos y espera que mamá regrese. Y nos iremos de aquí de inmediato. Mamá está muy nerviosa. ¿Será que el malvado tío que la tenía encerrada descubrió nuestra dirección IP y vino a buscarnos? ¿Pero cómo podría el malvado tío saber nuestra dirección IP? El único que sabe nuestra dirección es Womingchen. Lo consideraba mi amigo, pero resulta que está aliado con el malvado tío. Vámonos. Vamos a buscarlo para ajustar cuentas. Vamos a buscarlo para ajustar cuentas. Si es aquí. Womingchen, ¿cómo te atreves a revelar nuestra dirección? ¿Quieren pelear conmigo? Adelante todos juntos. Este chico es bastante arrogante. ¿Por qué no te defiendes? Te ayudaré a desquitarte. Estamos en paz. Quizás deberíamos dejarlo así. Si mamá se entera de que peleamos, seguramente se preocupará. ¿Su mamá los quiere mucho? Por supuesto, en este mundo todas las mamás quieren a sus hijos. Entonces, ¿por qué mi mamá no me quiere? Espera, ¿viniste aquí específicamente a buscarnos? Sé que estuvo mal revelar su dirección. Quiero disculparme con ustedes. No volverá a suceder. Mejor me voy, no quiero que papá se preocupe. ¿Dónde es esto? Se parece mucho a Wanting. Será el Michenchen. Hermana, ¿cómo se va al este? Te has perdido. Sí, puedes llevarme a casa. Puedo abrazarte. Como quieras. Ya llegué. La familia Well es realmente mi Dayan. Hoy te agradezco. Yesa. Efectivamente eres tú. Lian Gao lleva primero al pequeño señor Si. Pequeño señor, ven conmigo a casa. Espera, suéltame. Ahora mismo abandona esta ciudad. Nunca vuelvas. Wanting, ¿con qué derecho? Te crees el rey del mundo. Si no, traeré de vuelta a tu pequeño amor. Todavía no te vas. El hombre que he amado tantos años solo me ve como un enemigo. Realmente soy un fracaso. ¿Cómo puedo llevarme a mi Chen-Chen? Chen-Chen ya sabrá que Yesa es su mamá. Chen-Chen, ¿qué te pareció esa mujer de antes? Esa mujer no es adecuada para ti. ¿Qué? Esa mujer no es adecuada para ti. La hice correr de un lado a otro como un niño. No tuvo ninguna precaución al ir a la casa de alguien. Es muy tonta. Habré malentendido a Yesa. Yesa. Wanting, ¿qué haces aquí? Lo de Chen-Chen fue un malentendido. El gran presidente os está disculpando, no lo puedo creer. Cuida tu actitud. Ya no eres mi marido. No tienes derecho a exigirme buena actitud. Lo único que me importa es Chen-Chen. Si lo abandonaste en su momento, no tienes razón para acercarte a él. Aunque estemos divorciados, tengo derecho legal de visita. Cuando abandonaste a Chen-Chen y te fuiste al extranjero con tu amante, deberías haber pensado en este día. Wanting, no te pases de la raya. ¿Sabes por lo que pasé cuando di a luz a Chen-Chen? ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ver a mi hijo? ¿Te arrepientes? Chen-Chen es carne de mi carne. No puedo dejarlo. ¿Solo te arrepientes de eso? ¿Qué? ¿No te arrepientes de haberme drogado? Después de todo, ella es la madre de Chen-Chen. No estaría mal que nos viéramos. Mamá. Cariño, no hables con extraños. Ve a casa y espérame tranquilo. Parece que tiene la misma edad que Chen-Chen. ¿Lo habrá descubierto?
Realmente no te detienes ni un momento. En cuanto saliste del país, te fuiste a hacer bebés con tu amante. ¿Y qué si lo hice? Dije que iba a buscar el amor verdadero, no puedo quedarme atrapado en este árbol torcido. Ella decía que me amaba. Pero se fue con otro hombre y yo pensaba en cómo hacer que se viera con Chen Chen. Recuerda lo que dijiste. Vete de aquí temprano. Menos mal que no descubrió a los otros niños. Chen Chen, ¿no crees que mi mamá es muy bonita? No me esperaba que esta tonta fuera la mamá de Siyan. Mamá nos trajo de vuelta al país para buscar a mi hermano mayor. Esta es la información de mi hermano mayor. Tienes muchos contactos, ayúdanos a encontrarlo. Está bien. Su hermano mayor cumple años el mismo día que yo. ¿Qué hora es y todavía no duermes? No puedo dormir. Tuve una pesadilla. Soñé que los niños me insultaban, diciendo que era un niño sin mamá. Todos tienen a su mamá para consolarlos, pero yo solo tengo a los sirvientes. Sé que siempre me has estado mintiendo. ¿No quieres que sepa sobre esa mujer? No pasa nada, estoy acostumbrado a estar solo. ¿Realmente hice algo malo? Chen Chen, papá te promete. Mañana te llevaré a verla, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Wantin. ¿No tienes nada más que hacer todo el día? ¿Otra vez me llamas para que me vaya? Parece que no quieres ir a buscar a Chen Chen mañana. Claro que no, ¿qué? ¿Me vas a dejar ver a Chen Chen? No te hagas ilusiones, solo estoy demasiado perezoso para encontrar a otra mujer, para hacer pasar por su madre. En ese momento tendrás que cortar la relación con él en persona. Mañana mismo iré a buscar a Chen Chen. Genial. Finalmente podré ir a buscar a Chen Chen como su madre. Ni siquiera un gracias, que falta de educación. Anting. ¿Qué haces aquí tan tarde? Anting, soy tu prometida. ¿Por qué tienes que ser tan distante? ¿Me dejas quedarme contigo esta noche? El compromiso fue idea de la familia, yo no estoy de acuerdo. ¿Todavía piensas en Yesa? ¿Qué tiene ella de especial? Te traicionó y se fugó con otro. ¿No puedes mirarme a mí? Solo espero no tener que pasar por otro matrimonio, sin amor en el futuro, sin mi permiso. No vengas aquí. Todo es culpa de Yesa. Si Anting se entera de que Ye todavía tiene 9 hijos, no tendré ninguna oportunidad. Debo asegurar el corazón de Chen Chen antes de que ella regrese. Hoy podré ver a mi hermano mayor. ¡Qué emoción! Yesa, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a ganarte a Chen Chen y reconciliarte con Anting? Anting te odia profundamente. ¿Cómo te atreves a pararte frente a él? Lárgate de inmediato. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Yesa, ¿cómo puedes tratarme así? Detente, Yesa. ¿Qué estás haciendo? Anting siempre he considerado a Yesa como una hermana, pero ella Qian Yao Yao. No te hagas la parienta. Mi madre solo me tuvo a mí. Esta bofetada te la ganaste tú sola. Yesa, traicionaste a Anting y te fugaste con otro hombre. ¿Qué derecho tienes para criticarme? Porque te metiste y te convertiste en la amante. ¿Basta? ¿Qué? ¿Vas a defender a tu señora Wo? No olvides para qué viniste hoy. Anting. Qian Yao Yao, reconoce tu lugar. No vuelvas a acercarte a Chen Chen. El padre de Chen Chen es nuestro padre. Entonces, ¿Chen Chen no sería nuestro hermano mayor? Chen Chen, está saliendo papá. ¿Cómo puede ser ella? Entonces, ¿no soy yo Siyan y los demás? Buscando al hermano mayor. Chen Chen soy yo. Mereces esto por abandonar a Chen Chen en aquel entonces. El precio de irte a disfrutar la vida por tu cuenta. Papá, ¿por qué trajiste a esta tía tan ingenua? ¿Qué haces trayéndola aquí? Chen Chen no me reconoció. Está bien, acompáñala hasta el final, Chen Chen. Ella es tu madre. Papá, estoy cansado, vamos a casa, ¿sí? Viste que te di una oportunidad. Fue Chen Chen quien no quiso verte. Chen Chen, lo siento.
Mamá debe estar muy triste. Ahora volvamos y pensemos en cómo consolarla. ¿Por qué el hermano mayor no quiere reconocer a mamá? Mamá siempre ha estado pensando en él. No puede hacerle esto a mamá. Mi hermano mayor y yo somos muy cercanos. Si supiera sobre nuestra relación, seguro que reconocería a mamá de inmediato. Ahora mismo voy a hablar con él. Si ya lo sabía desde hace tiempo. Si sabe todo, ¿por qué hizo esto? Solo quería ver si prefería quedarse con un padre rico y no reconocer a mamá. Tal vez el hermano mayor tiene alguna razón especial. ¿Qué razón podría haber? No quiero saber más de este hermano mayor. Desde ahora yo seré el hermano mayor. Mis queridos bebés. Prepárense, nos vamos del país ahora. Mamá, ¿ya no quieres buscar al hermano mayor? Nuestro hermano mayor. Ya no se puede recuperar. Con nosotros 9 bebés. Es suficiente para ti, mamá. Pero el hermano mayor también es parte de nuestra familia. Mamá, dijiste que nunca nos abandonarías a ninguno de nosotros. Tienes razón. Cada uno de ustedes es un tesoro para mi mamá. Nunca los abandonaría a ninguno. Debo traer a Dayan de vuelta. Quiero que nuestra familia esté reunida de nuevo. Si no reconoces a mamá, ¿para qué vienes a buscarnos? Todos somos hijos de mamá. ¿Por qué me tuvo y me dejó con papá? ¿Por qué me abandonó? Demasiado tarde para palabras dulces. ¿Dónde aprendiste eso? Mamá no es así. Esta vez nos trajo de vuelta al país, específicamente para buscarte. Seguro que mamá tiene sus razones. Vamos a ayudarte a descubrir la verdad de aquel entonces. ¿Así se siente tener familia? ¿Reconoces a mamá o no? ¿Me das un poco de tiempo, hermano mío? Si sigues esperando, mamá y el padrastro van a tener al pequeño 11. No nos iremos, nos reuniremos. Vale, te reconozco como el hermano mayor. Ahora te voy a presentar la situación de los otros hermanos y hermanas. Soy el segundo hermano. Ya conoces a Siyan, es el cuarto. Yueyue es nuestra hermana menor. Además de ellos tiene 6 hermanos más. Somos 10 mellizos. Así que tengo tantos hermanos y hermanas. Vamos a hacer que papá y mamá se vuelvan a casar. Pero tu papá, nuestra mamá. ¿Y si no quieren casarse? Tengo una idea. Bien, hagamos lo que dices. Después de tantos años sigues tan hermosa. Lo logramos. Siyan, eres muy inteligente. ¿Han visto alguna telenovela? Cada vez que el protagonista se encuentra con un rival, se da cuenta de que ama a la protagonista. Ahora podemos encontrarle a mamá. Un segundo hombre apasionado. ¿Dónde está ese hombre apasionado? ¡Wow! Este tío es muy guapo. Mucho mejor que ese padre gruñón de antes. ¿Por qué no lo dejamos convertirse en el nuevo papá? Yueyue, no te pongas tonta. Siyan, envía las fotos al hermano mayor para que papá se ponga celoso. Así el hermano mayor se reunirá con nosotros. Mamá no podrá tener a papá y al guapo tío juntos. Papá no se pondrá celoso incluso si ve las fotos. Quizás se eche a mamá. Y nunca más volveré a ver a mamá. Hermano mayor, ¿le mostraste las fotos a papá? Hermano, escúchame. ¿A quién le dices hermano? No solo unos buenos amigos. La personalidad de Chen Chen no parece ser del tipo que se hace hermano con cualquiera. Ve a lavarte primero, el almuerzo está listo. Reconocimiento. Hermano mayor. Mamá. He investigado los datos de la señorita y la SR Awo. Ella ha estado soltera en el extranjero. ¿Realmente la malentendí? Detente. En ese entonces no tenía el control de la familia. No pude ayudar mucho, lo siento. En ese entonces tu familia Lin aprovechó la situación. Ahora que eres la presidenta de Lin, naturalmente no quieres ayudar.
Lin Xiaoyan a partir de hoy. Ya no somos amigos. La venganza de mi padre la tomaré personalmente. Sasa, puedo ayudarte a rescatar al tío Ye. Cásate conmigo, definitivamente te trataré bien. Yesa, ¿este es el amante que escondiste por 5 años? Guantin, ¿todavía te atreves a venir? Lin Xiaoyan. ¿Eres tú? Así que Lin Xiaoyan es el amante de Yesa. No es de extrañar que Liang Gao no haya encontrado nada. Wu Mingchen a partir de ahora. Lin Xiaoyan será tu padre. Apresúrate a llamarlo papá. O te golpearé. No permitiré que mi hijo llame padre a otro. Guantin, mientras yo esté aquí, nadie podrá maltratar a Sasa. Lo llamas con tanta familiaridad. Guantin, ¿estás celoso? No creas que con Lin Xiaoyan aquí puedes llevarte a Chen Chen. Chen Chen no tiene una madre como tú. Tú. Guantin, no te pases de la raya. Sasa es la madre biológica de Chen Chen, tiene derecho a visitarlo. Porque mi hijo simplemente no la reconoce. Porque su familia y ella está en ruinas. Yesa simplemente no merece quedarse. Así que en su corazón soy una mujer tan despreciable. Mientras yo esté aquí nadie hará que Yesa se vaya. ¿De verdad? Pues veremos. Si puedo ayudar a Sasa a recuperar la custodia de Chen Chen, seguro que me perdonará. Promete estar conmigo, no te preocupes. Definitivamente te protegeré. No dejaré que Guantin te eche. Está bien, pero olvídate del matrimonio. Si estás dispuesto a ayudarme, estoy dispuesto a pagarte. El presidente del grupo Lin personalmente te atenderá. Dime tu precio. Olvidé preguntar por el niño. Si eres mudo, ve al médico, no pierdas mi tiempo. Señor Wu, mientras investigábamos a la señorita Ye, descubrimos que parte de su información está encriptada. El nivel del otro lado es muy alto, no podemos descifrarlo por ahora. ¿Qué está tratando de ocultar? Mamá. ¿Quiere ocultar la existencia de otro niño? Señor Wu. Puedes quedarte aquí, pero tienes que aceptar una condición. Señor Wu, ya estamos divorciados. Tú también estás a punto de casarte. ¿No será una condición como pasar la noche juntos? No me faltan mujeres con una vida privada desordenada como tú. Incluso puedes soportar a una mujer como Qian Yao. ¿Y te atreves a decir que la vida de los demás es un desastre? Yesa, sí. Puedes ser la niñera de Chen Chen, lo consideraré. No te obligaré a abandonar esta ciudad. Señor Wu, trato hecho, que los buenos vivan en paz. Pero recuerda, no reveles tu verdadera identidad. Solo cuida de su alimentación y vida diaria. Sí. La boca es mía. ¿Puedes controlarme? Genial, mañana podré ver a Chen Chen. Hola. ¿Cuál es el número de la casa? Voy a buscarte. No puedo dejar que descubra la existencia de los niños. Habla. Señor Wu, eres muy amable, pero no lo necesito. A las 7 en punto estaré en la puerta de tu casa. Está tan nerviosa. Parece que la identidad del niño es sospechosa. Ya estoy en el ascensor. Señor Wu. Tengo sed, voy a tu casa a tomar un vaso de agua. Señor Wu, el agua de mi casa es de mala calidad, no es digna de ti. Mejor vamos a tu casa a beber. Suéltame. ¿Qué haces? ¿Quieres seducirme?
Vamos, es mi primer día de trabajo, no quiero llegar tarde. El cuerpo de Chen Chen es más débil que el de otros niños. Hay que prestar atención a la nutrición en las comidas. Además, no se le debe estimular. Señor. D. Ella no está en casa ahora. Consigue el pelo de ese niño para hacer una prueba de paternidad. Chen Chen. ¿Qué quieres comer, mamá? Voy a preparártelo. Tú eres la nueva niñera. No olvides tu posición. Esta nueva se atreve a hacerle la pelota al pequeño señor. Está muerta, si ella busca su muerte también nos arrastrará a nosotros. No me llevas a desayunar. Es este el pequeño señor que no tiene sentimientos. ¿De dónde viene esta mujer? Realmente es mi Chen Chen. Finalmente lo he visto. Chen Chen. Mira lo que te he traído, ropa que te hice. ¿Te gusta? Solo una. He venido apurada esta vez, solo traje una. Muy poco. Entonces vamos de compras ahora. Te compraré varias, de acuerdo. Señor, el joven señor y la nueva niñera fueron de compras, se llevan muy bien. ¿Acaso se reconocieron? Señor Wu, felicidades por tener una pequeña princesa. Pequeña princesa. No era un niño. Lian Gao, ¿está seguro de que la muestra de la prueba no está equivocada? Si le pedí el pelo al guardia de seguridad de su comunidad, ¿cuándo traeremos a la pequeña princesa de vuelta? Podrías practicar mejor tu mandarín. Chen Chen, ¿cuál te gusta? Te lo compro. Lo que sea. Entonces los compraré todos. Sí. Es esta la sensación de tener una mamá. Wu Mingchen no tiene mamá, qué risa. ¿Quién te enseñó a decir eso? Pide disculpas. Él es el pequeño sin mamá. Todos los niños del jardín de infantes lo saben. ¿Por qué debería disculparme? Esta mujer está loca. Señora, ¿por qué está molestando a mi hijo? ¿No debería su hijo disculparse de inmediato por hablar así? ¿No es solo un pequeño adorable? ¿Merece esto? ¿Adorable? ¿Y tu madre? ¿O no tienes madre? Por eso te llaman adorable, ¿no? ¿Quién dijo que no tiene madre? Yo soy su madre. ¿Tú eres su madre? Pareces una pobretona, como una niñera así. Niñera con un pequeño adorable. Ustedes son como pequeñas hormigas, mi padre con un solo pie puede aplastarlos. Adorable, ¿estás buscando la muerte? Señora Zhang. La señora Zhang es miembro de oro aquí. ¿Te atreves a golpearla? Vete de inmediato. ¿Te atreves a molestarme? Arrodíllate y dame 300 reverencias. ¿A quién le estás pidiendo que se arrodille? Señor Wu. ¿Estás molestando a mi hijo? ¿Estás buscando acortar tu vida? Este pequeño guapo es su hijo. No lo hicimos a propósito. La familia Zhang del norte de la ciudad debería quebrar. Señor Wu, no, ya sé que me equivoqué. Señor Wu, no, señor Wu. En un momento de emoción dije que soy su madre. ¿Chen Chen me reconocerá? Gracias por antes, actuaste bien. Actuaste, Chen Chen, en realidad yo. Yesa, conozco tu secreto. ¿Acaso Wan Ting ya sabe sobre los otros 9 niños? No puedo permitir que se lleve a mis hijos. No sé de qué estás hablando. En este momento, ¿todavía te atreves a ser terco? Parece que no conoces los métodos de Wan Ting. Señor Wu, lleve al joven a comer bien. Mejor yo le preparo algo. Yesa, en esta casa. Lo primero que debes hacer es obedecerme. ¿De dónde viene esta nueva niñera? No solo ha calmado al pequeño señor, sino que el señor también la trata de manera especial. ¿Qué otra relación podría haber? Mira al señor. La ha llevado al dormitorio. Zorra. Señorita Qian, hay problemas en la casa Wu. Conductor, lléveme a la casa Wu, quiero ver. ¿Quién es esa mujer descarada que se atreve a seducir a mi prometido?
Wantin, ¿qué estás tratando de hacer? Esto debería preguntártelo yo. A ti te esforzaste tanto para tener un hijo. ¿Qué es lo que realmente quieres? No quiero nada. ¿En serio? Porque parece que lo quieres todo. Wantin, ¿es así como me ves en tu corazón? No es así. ¿Acaso el señor Wu piensa que tengo otras intenciones contigo? Estás pensando demasiado. No me falta dinero, hombres. Tampoco me faltan. Así que finalmente estás con Lin Xiaoyan. ¿Qué? ¿Estás celoso? No te des tanta importancia. ¿Crees que voy a estar celoso por una mujer como tú tan inconstante? Devuélveme a mi hijo rápidamente. No voy a permitir que mi hijo llame papá a otro hombre. ¿De qué estás hablando? ¿No está Chen Chen contigo? Deja de fingir. Tengo que arrojarte el informe de ADN en la cara para que lo admitas. Prueba de ADN. Tuviste gemelos. Solo me dejaste a Chen Chen. ¿Gemelos? Parece que solo se expuso a un niño. No puedo dejar que descubra los otros 8 niños. ¿Cuándo piensas devolvérmelo? ¿Qué pasa, Wantin? ¿Vas a pelear por el niño conmigo? El niño lo di a luz con gran esfuerzo y riesgo. Aparte de contribuir con un pequeño renacuajo. ¿Qué más hiciste? No te aproveches. Te doy una semana para devolver al niño, o no podrás soportar las consecuencias. No pensé que si Yan fuera descubierto por Wanting, si Yan lo reconocerá, Yesa. Así que tú eres la nueva niñera. Xiao Ye, la casa de los Wu es grande y hay mucha gente. Ya que estás aquí como niñera, deberías conocer tu lugar. No pienses en cosas que no te corresponden, ¿entiendes? Cuando llegué a la casa de los Wu no escuché que hubiera una señora de la casa. ¿Por qué te haces la digna? Yo soy la prometida de Anting, no como tú. Que solo eres una niñera de baja categoría. Matarte sería tan fácil como aplastar una hormiga. La gran estrella. Ahora ya no finges que somos hermanas. Nunca fuimos hermanas. El tiempo cambia en ese entonces. Me mandabas a hacer de todo. Ahora es mi turno de vengarme. Qian Yaoyao. Si Wanting te hubiera querido, ya te habría tomado como esposa. ¿Por qué te haces la dueña de la casa? No importa cuánto hables tu hijo. Pronto me llamará mamá, ¿sabes por qué? ¿Por qué te trajeron aquí como niñera? Fue Anting. Quiere que veas con tus propios ojos a Chen Chen llamándome mamá. Me golpeaste. Soy la madrastra de Chen Chen. ¿No tienes miedo de que le haga algo a tu hijo? Si te atreves a tocar a mi hijo, me llevaré contigo al infierno. ¿Qué están haciendo? Vine a ver a Yesa. No pensé que se volvería loca al verme, Yesa. Abandonaste a tu hijo, traicionaste a Anting y ahora quieres hacerme daño. Estoy muy decepcionado de ti. ¿Quién te dijo que Yesa había venido? Yo. Lo supe después de llegar aquí, el mayordomo me lo dijo. Qian Yaoyao, mi familia Wu no es un lugar donde puedes colocar espías a tu antojo. Sal de aquí ahora mismo. Bien, me voy. No me quedaré aquí donde no soy bienvenida. Él estaba defendiéndome. Yesa, ¿viniste aquí como niñera o viniste a armar un escándalo? ¿Quién? Señor Wu no estaba espiando. No creas que no sé que Qian Yaoyao te compró. Te digo que en mi familia Wu no toleramos a los traidores. Estás despedido. Señor Wu. Fuera. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Qué? Dije que en mi familia Wu no toleramos a los traidores. ¿Dices que soy un traidor? No lo eres. Si quieres cuidar a Chen Chen, debes mantenerte alejado de Lin Xiaoyan. Wanting, ya estamos divorciados. No tienes derecho a controlarme. ¿Qué estás haciendo? Wanting, ¿qué estás haciendo? Un hombre y una mujer solos, ¿qué crees que puedo hacer? Eres un pervertido. No te muevas.
Lo siento. Tú también eres una graduada destacada de la Academia Saint-Martin. No es demasiado humillante que te haga ser niñera. No es humillante siempre y cuando me dejes quedarme aquí. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Ya que estás dispuesta a hacer cualquier cosa, entonces ve a trabajar a mi grupo WO. Serías tan amable. No pienses demasiado, solo quiero que Siyan tenga mejores condiciones de vida. Recuerda, ven a reportarte el lunes. Mujer, es tu culpa que perdiera mi trabajo. No te dejaré escapar. Mamá, has vuelto, te extrañé mucho. Cariño, mamá también te extrañó. Mamá, ¿ya te reconciliaste con el hermano mayor? ¿Por qué el hermano mayor aún no se ha reconciliado contigo? Siyan, ¿qué estás diciendo? Mamá, papá te está molestando de nuevo. No te obligará a irte al extranjero otra vez. No me prometió que puedo quedarme. Pero le prometí una condición. Siyan, ¿estás dispuesto a ver a papá? Mamá, Yue no quiere ver a ese papá malo. Cariño, no necesitan ver a papá. Solo Siyan necesita verlo. Siyan. Papá descubrió tu identidad. ¿Estás dispuesto a verlo? Sí, ¿cuándo lo veremos? El próximo fin de semana, pero debes prometerle a mamá que no dejes que papá descubra a los hermanos menores, ni la existencia del hermano mayor, ¿de acuerdo? Entendido, haré todo lo que diga mamá. Señor WO. A partir de hoy, trabajarás en el departamento de diseño. Señor WO. El departamento de diseño es el proyecto más importante de nuestro grupo WO. Con la experiencia de la señorita Ye, no parece muy adecuada. Cuando mis decisiones dependen de tu opinión. No te atrevas, si no te atreves, cállate. ¿De dónde viene esta mujer? El señor Wo la protege así. Lo recuerdo, ella es la del otro día, la mujer que el señor WO abrazó, así que entró por la puerta trasera. Hoy la señorita Qian no está, ¿crees que se pelearán? Anting, resulta que estás en el departamento de diseño, te he estado buscando por mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Ve a tu puesto de trabajo. Yesa, esto es el grupo Wo, sal de aquí ahora mismo. Wantin me pidió que viniera. ¿Tienes algún problema? Señorita Ye, realmente me gusta tu diseño. Sinceramente espero que seas mi asistente. Podemos discutir el salario y los beneficios. No estoy interesada, busca a alguien más. Yesa, soy la futura nuera de la familia Wo. ¿Te atreves a interponerte en mi camino? ¿Crees que no puedo acabar con tu padre? Y con ese niño tuyo. Qian Yaoyao, te advierto, si te atreves a tocar a mi familia. Te haré pagar por ello tú. No ha cambiado en nada, sigue siendo la misma presumida de antes. La señorita Ye. Antin, ¿tiene algún malentendido conmigo? No hay malentendidos. Solo quiero lidiar con mujeres como tú que buscan problemas. Ya es suficiente, Yesa, ven a mi oficina. Y tú, el departamento de diseño no es lugar para ti. Vete de inmediato. Mujer, espérame. Jardín de Infantes Ailiang. ¿Para qué me enseñas esto? Chen Chen también estudia allí, quiero enviar a Siyan también. Así los dos hermanos se cuidan, ¿qué te parece? No pensé que Wanting fuera tan considerado. Está bien, pero tengo un amigo que también quiere ir a este jardín de infantes. ¿Puedes darme más cupos? Cupos. Está bien, ¿cuántos? 8. ¿Cuántos? Estás haciendo una venta al por mayor. Tampoco quiero tantos. ¿Quién dijo que tus renacuajos? Me hicieron 10 hijos. Señor Wu, usted es una persona tan distinguida. Seguro tiene una solución, ¿verdad? Ni lo pienses, como máximo te daré 2 cupos más. Solo 2 cupos. Entonces solo podrán ir Eriang y Yueyue. Fui con ellos. Bueno, trato hecho.
Te he ayudado tanto, ¿cómo me lo agradecerás? ¿Qué tal si te invito a cenar esta noche? Oye, Xiaoyan. Lin Xiaoyan Yesa está muy ocupada ahora. ¿Qué quieres? Wantin, ¿por qué estás con Sasa? No es asunto tuyo. Oye, Xiaoyan, no le hagas caso. Ahora trabajo en el grupo Wo. ¿Qué quieres? Sasa, ya he arreglado todo. ¿Cuándo puedes ir a ver al tío Ye? Genial. Entonces esta noche. Está tan ansiosa por tener una cita con Lin Xiaoyan. Antes decía que me amaba. Pero no es para tanto. Señor Wo, voy a trabajar ahora. No. Esta noche te quedas a trabajar horas extras. A ver cómo vas a tu cita con Lin Xiaoyan. Maldito Wanting. Me hizo cambiar un plan 10 veces. Y al final usó la primera versión. ¿Está loco o qué? Mamá, has trabajado mucho. Papá es malo, hizo que mamá trabajara horas extras. No quiero a este papá malo. Yue, no digas eso. Los hombres hay que educarlos. Cuando me encuentre con papá le hablaré seriamente. Pequeña pero lista, por cierto. Mamá les encontró un jardín de niños. Según dicen, el hermano mayor también está ahí. Deben aprovechar la oportunidad, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Ahora voy a despertar a los otros hermanos para ir al jardín a buscar al hermano mayor. Ustedes 9 son demasiado llamativos. Seguro que alertarán a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Mamá inscribió a los otros hermanos en un viaje de estudios. Cuando recojamos al abuelo y al hermano mayor, la familia estará reunida. Vamos a esforzarnos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por cierto, su hermano mayor se llama Wo Mingchen, deben llevarse bien con él. Ya lo sabía. ¿Cómo lo sabías? Mamá, cuando fuiste a ver a tu hermano mayor, ¿nos lo dijiste? ¿Lo olvidaste? ¿De verdad? No lo recuerdo. Mamá, nos lo dijiste. Lo recordamos. Es extraño. ¿Será que mi memoria reciente está muy mal? Vamos, niños, a la escuela. Mamá, voy a la escuela. Esta debe ser la princesita del SRWO. Es tan linda. Quiero pellizcar sus mejillas. Mamá, no te preocupes, cuidaremos de la hermanita. Ven, un beso. Vayan. ¿Estos dos niños también son hijos de la STAYE? Debo informarle al SRWO. ¿Qué? ¿Yesa tiene 2 hijos más? Mira, esos niños tienen casi la misma edad que la princesita. Quizás. ¿Crees que Yesa tuvo cuatrillizos? ¿Crees que es posible? Usa tu cerebro. Wantin, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están esos niños? Wantin descubrió a los otros niños. Gran malvado, suelta a mamá. ¿Quién es ella? Ella es mi hija con otra persona. Usaste el cupo que te di en un niño de procedencia desconocida. ¿De qué estás hablando? Eres un hombre malo, no quiero que seas mi papá. ¿Por qué tendría que ser tu papá? ¡Qué absurdo! Wanting, eres un adulto. ¿Por qué te peleas con un niño? Ven conmigo. Mamá. Estoy loco por haberme enamorado de una mujer, como tu SRWO. Estoy acabado. ¿Qué día es hoy? Mi vida está en peligro. Fuera. Wanting. Sal. Vístete. ¿Qué miran? No tienen nada que hacer. Esta nueva conquista es impresionante. Logró que nuestro CEO abstinente perdiera el control en la oficina. ¿No lo sabías? Yesa le dio un hijo al señor Wo.
Hoy mismo va a la escuela infantil Ailian. Vaya, el niño ya está tan grande. Pues parece que Qian Yao Yao no tiene oportunidad. Hola, señorita Qian. El señor Wu reconoció al hijo de Yesa y lo llevó a la escuela infantil Ailian. Te voy a meter en la escuela para que te deshagas de ese niño. Vale. Espera, ¿nos hemos visto antes? Siempre he estado aquí, seguro que me has visto. Mujer, prepárate para recoger a tu hijo. Espera, cámbiale el biberón de leche. Hecho. Hermano, 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 hermano. La verdad es que me he pasado. Será mejor que le pida disculpas. Señor Wu, ¿qué se le ofrece? Perdón por lo de antes. ¿Qué? Siyan ha tenido un accidente. ¿Le pasará algo a Siyan? No, no le pasará nada. Siyan, cariño, despierta. No me asustes, mi amor. Mamá, no te preocupes, la ambulancia ya viene. Acabo de ver en el comedor a la niñera que despidieron. Creo que tiene que ver con esto. Es ella. ¿Cómo se atreve a envenenar a mi hijo? Señora Siyan, no está bien que trate así a nuestros empleados. No es correcto. Directora, el niño se ha intoxicado él solo. Su madre sin más ha echado la culpa a nuestra escuela. Por favor, haga algo al respecto. Señora Siyan, esto no es culpa de la escuela. Los otros niños están bien. Seguro que Siyan comió algo que no debía. ¿Cómo pueden sacar conclusiones tan rápido? ¿Qué importancia tiene la seguridad del niño? ¿Para ustedes? ¿Tanto hablar solo para pedir dinero? Somos la escuela infantil Ailian. Hoy he visto cómo tratan las cosas en su prestigiosa escuela. Espero que entienda la situación. Si no, no saldrá por esa puerta. Me gustaría ver quién no sale por esa puerta hoy. Señor Wu. Padre, esta mujer lo envenenó. El director Zhou la protege y maltrata a la inocente. Llamar a la policía hoy, debo hacerlo. Hacer que ella pague. En cuanto a ti, te doy un día fuera de esta ciudad. Se parece mucho a mí. Notificar al hospital o que estén listos de inmediato. Yo también quiero ver al cuarto hermano. Hermana, no te preocupes, puedo revisar las cámaras del hospital. Vamos, les mostraré. Lian Dao busca más expertos. Quiero hacer un chequeo completo al niño. El señor Wu realmente se preocupa por la princesita. Organiza inmediatamente a varios médicos expertos. Otorrinolaringólogo, internista, cirujano, los quiero a todos. Y como la princesita es una niña, también organice un ginecólogo. No te preocupes demasiado, él estará bien. Ya he terminado toda la cooperación con la familia Qian. Se atrevieron a lastimar a Siyan. Les haré pagar. Mamá. Cariño, ya despertaste. Mamá, ¿quién es este tío? Él. Cariño, él es tu papá. ¿Tú eres el que maltrata a mi mamá y es ingrato? ¿Yo ingrato? Yo no dije eso. ¿Por qué miras así a mi mamá? ¿No estoy diciendo la verdad?
Siempre haces que mi mamá trabaje horas extras y no tiene tiempo para mí. Y además maltratas a mi mamá, eres un gran malvado. ¿Realmente soy tan malo? Parece que las acciones de ciertas personas han llegado a un punto indignante. Si Siyan tienes razón, cambiaré. Entonces veremos cómo te comportas. ¿Quieres vivir con el hermano Chen Chen? Wanting, no te lo lleves. Siyan es mi hijo, es natural que se venga conmigo. ¿Por qué no se reconcilian? Así podremos estar juntos. Reconciliarse. Papá, apúrate y acepta. Señor Wu, he traído a varios médicos expertos. ¿No es un niño? ¿Por qué me llamaron a mí, que soy ginecólogo? ¿No era una princesita? ¿Cómo se convirtió en un principito? ¿Cómo hiciste las cosas? En el informe de identificación de Wu dice que el género es femenino. ¿Acaso usaron la muestra de Yueyue para la identificación? Así que esa niña también es mi hija. Yesa, diste a luz trillizos. ¿No puedes decir una sola verdad? Hace un momento Wanting aún quería llevarse a Siyan. Si supiera de la existencia de Yueyue, seguramente también se llevaría a Yueyue. No. Definitivamente hay un error en el informe de identificación. La prueba de ADN está aquí y aún quieres negarlo. En ese entonces la traté así. ¿Dónde está ella? Llévame a verla. ¿Qué hago? Todavía no quiero reconocer a papá. No te preocupes. Usaré un software de cambio de voz para llamar a Lian Nao. Hola, asistente Liang. Hola, nuestro hospital tuvo un problema con el sistema. Al hacer la prueba de paternidad hubo un error al escribir el género. ¿Debemos reemplazar la prueba de ADN? No, gracias, no es necesario. Señor Wu, acabo de cometer un error. El hospital llamó diciendo que el resultado de la prueba es masculino. Menos mal que están los niños. Wanting, ¿quién te autorizó a terminar la cooperación con la familia Qian? Ven a verme ahora, Lao Wu. Nuestras dos familias están a punto de formar una alianza matrimonial. ¿Cómo puede romper la cooperación tan repentinamente? Terminó nuestra cooperación sin más explicaciones. ¿No nos debes una explicación por esto? ¿Explicación? ¿Qué explicación? El asunto de Qian Yao matando a mi hijo. ¿No debería ser ustedes quienes me den una explicación? ¿Qué le pasó a Chen Chen? No es Chen Chen sino su hermano gemelo. A mi hijo Wanting nadie puede engañarlo. Si se atrevió a hacerlo debe pagar el precio. Anting, fui víctima de una trampa de Dinglan. Solo quería conseguirle un trabajo como cocinera en un jardín de infancia. Nunca imaginé que se atrevería a envenenar a alguien. Al fin y al cabo, solo es un niño. Ya que valoras tanto a los niños, entonces deja que Yao te dé otro, ¿no? Así es. Después de que ustedes dos se casen, pueden tener tantos hijos como quieran. Nunca acepté formar una alianza matrimonial con la familia Qian ni pretendo tener más hijos. HMPH, has tomado una decisión firme de enfrentarte a mi familia Qian. Deja de actuar como si fueras un anciano superior. La familia Qian no significa nada para mí. Vete ahora o no será simplemente terminar la cooperación. Tan simple. Bien. Vámonos. ¿Qué tiene de especial? Ni siquiera te respeta. Anting. ¿Acaso me has tenido en cuenta como tu padre? Cuando te tenía en cuenta antes, me obligaste a casarme con la familia Ye. Ahora que no te tengo en cuenta, siento que la vida es mucho mejor. ¿Tú? ¿Ay, por qué te peleas con tu hijo? Anting, ¿qué dijiste sobre que Chen Chen tiene un hermano gemelo? Yesa tuvo gemelos en ese entonces. El hermano siempre ha estado con ella. Si es de la familia Wu, tráelo para que lo conozcamos. ¿Ha mejorado Siyan? Pequeño señor, el señor Wu me envió a recogerlo para que vea a sus abuelos. Ahí también a la señorita y el señor Wu me pidió que la llevara. Sus padres nunca me han aceptado. ¿Por qué me llamarían ahora? ¿Será que Wanting quiere que sus padres me obliguen a renunciar a la custodia? No iré. Señorita Ye. Mamá, quiero ver a mis abuelos. ¿Vienes conmigo? Cariño, yo. Oye. Vamos a visitar al tío Ye en la cárcel. Vale, lo entiendo, voy para allá. Siyan, cariño, mamá tiene un asunto urgente. ¿Vas con el tío Liang a la casa vieja a ver a papá? Vale.
Señor Wosillán está aquí, y Yesa, la señorita Ye tiene un asunto urgente y salió. Sillán, ven, deja que tus abuelos te vean. Sillán es tímido, mejor lo vemos aquí. Chen Chen tenía razón, los abuelos son malos, pero papá sí me defiende. Este niño se parece mucho a Chen Chen. Ay, este niño. ¿Qué sufrimientos habrá pasado? No he sufrido con mamá. Niño, la abuela se preocupa por ti. De ahora en adelante en la familia Wu estás en tu casa. ¿Por qué en casa de papá? ¿No es mi casa? Este niño es como quien lo crió. No tiene educación. Es hora de disciplinarte bien ya que has vuelto a la familia Wu. Quédate y cámbiate el apellido a Wu. Entonces Chen Chen viene con nosotros. ¿Tendrá que cambiarse el apellido allí? ¿Por qué mi nieto de la familia Wu llevaría el apellido de otro? Soy la madre que lo llevó en mi vientre durante 10 meses y lo crié con tanto esfuerzo hasta ahora. ¿Por qué llevaría el apellido de otro? Niño, ¿cómo te enseñó tu madre? Debes respetar a los mayores. ¿Cómo puedes hablar así? Si no respetan a Sillán, ¿cómo esperan que él sea cortés con ustedes? No es lo mismo, somos tus padres. Sus abuelos. Ay, Guantín, quédate quieto. papá. Has sufrido mucho estos años. Afortunadamente, cuando la familia Ye tuvo problemas, Guantín te protegió. Wantin. Tío Ye se equivoca en cuanto usted tuvo problemas. Guantín se divorció de Sasa de inmediato, ¿qué? Ya llevamos divorciados 5 años. Total, no teníamos sentimientos, el divorcio era cuestión de tiempo. Pensé que Guantín era diferente a sus padres. Resulta que me engañó. La quiebra de nuestra familia Ye fue causada por los padres de Guantín. Así que la familia Wu fue la enemiga que nos tendió una trampa. Por cierto, entonces tuve un presentimiento y le pedí a un abogado que te preparara un fondo. ¿Lo recibiste? ¿Qué fondo? ¿Acaso el fondo fue tomado por tu madrastra y tu hermana? Es posible, pero Liu Fenglian y Ye Qingwei desaparecieron. También las estoy buscando, papá, no se preocupe. Haré todo lo posible para sacarlo de aquí, usted puede recuperarse. Nuestra familia Ye enfrenta el ataque conjunto de Woqianlin y otras dos fuerzas. No será fácil. Veo que el hijo de Xiaoyan tiene sentimientos por ti. Papá lo ve claramente. Papá, Wantin y yo ya tenemos un hijo. No hay posibilidad con Xiaoyan. ¿Y todavía crías al hijo de Guantín? Estás loca. Devuelve a los niños a la familia Wu de inmediato. Imposible, los niños son mi vida, nunca los devolveré. Usted, tío Ye, no se preocupe. Trataré a los hijos de Sa como si fueran míos. Está bien, está bien, está bien. Con tu cuidado, Sasa estará segura. No soy yo, somos nosotros, tío Ye, puedes estar tranquilo. Haré todo lo posible para sacarte pronto. Dijiste que tenías un asunto urgente que atender. Estás ocupado con una cita con Lin Xiaoyan. Wantin, ¿qué estás diciendo? Guantín, fui yo quien acompañó a Sasa. Si te sientes incómodo, ven por mí. ¿Acaso la familia Lin va a quebrar? Tú, el jefe Lin, siempre tan relajado metiéndote en los asuntos de los demás sin parar. Sasa ya no es tuya, no la mereces. ¿Y tú sí? ¿Qué hay de cómo la familia Lin trató a la familia Ye en el pasado? Cuando mencionamos los eventos pasados, ¿crees que eres tan inocente? Si no amas a Sasa, aléjate de ella. Después de tener un hijo contigo, ¿ya no mereces ser feliz? ¿Con quién? ¿Contigo? Por supuesto, yo amo a Yesa, lo que tú no puedes darle. Se lo puedo dar doble que sueño. Vuelve a casa conmigo. ¿Cómo? Dejar que mis padres la molesten. Mis asuntos no son de la incumbencia de los extraños. Yesa, elige tú, el niño o él. ¿O no parece que papá está discutiendo con mamá? Papá, Chen Chen. ¿No siempre quisiste saber quién es tu madre? Ella es tu madre ahora, puedes cortar la relación madre-hijo. Wantin, ¿cómo puedes presionar así a Chen Chen? No mereces ser un padre, Chen Chen. ¿Te irías con mamá? No toques a mi hijo. eres un gran villano, molestas a mamá. Nunca te permitiré ser mi padre. Esto se pone feo, Yueyo está actuando impulsivamente. Qué extraño, Sasa ha estado soltera desde su divorcio. ¿Este niño también es de Guantín? Yao Yao está siendo mala con mamá, haciendo que mamá se sienta triste. Eres el peor villano del mundo. Ya basta. Papá, ella es mi compañera de clase, Yueyo, no le hagas difícil. ¿Compañera? ¿Ella tiene tu edad? Yueyo, dime, ¿quién es el papá? No es asunto tuyo. Este guapo señor es mi papá. Yue, ¿por qué dices cosas sin sentido? Pero mientras logremos ocultarlo de Wanting está bien. Mi papá es gentil y guapo, el gran villano. Es 1000 veces mejor que tú con mamá.
Si los hijos de Sa están dispuestos a aceptarme. Aceptar estar conmigo. Pequeña princesa, ignoremos a esta mala persona. Papá te llevará a ti y a mamá a jugar, ¿está bien? Bien. Al final mami ha encontrado un nuevo papá. Ella no me abandonará, ¿verdad? No debo hablar claramente con mami. No quiero romper nuestro vínculo madre-hijo. Ella tiene la misma edad que Chen Chen. Yesa, ¿acaso inmediatamente después de dar a luz a Chen Chen te metiste con Lin Xiaoyan? Realmente eres. Wanting, eres un bastardo. Yesa tú. Papá, No mereces ser la madre de Chen Chen. hermano mayor, ¿por qué mami no vino contigo? Mami y papá tuvieron una pelea. ¿Cortar el vínculo madre-hijo? ¿Qué? Papá, quiero cortar el vínculo padre-hijo contigo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué hice mal como papá? Maltrataste a mami. Fue porque ella me traicionó. Ella tuvo un hijo con otro hombre. ¿No ya estás divorciado de mami? ¿No es normal tener hijos con otra persona? ¿Por qué estás enojado? ¿Será que estás celoso? ¿Realmente me gusta Yesa? Papá, te quiero mucho. Pero si sigues lastimando a mami, ya no te querré. Lo siento. Papá, ¿acaso es muy triste que tus propios hijos te odien? Entonces, ¿por qué obligas a mi hermano mayor a romper el vínculo con mami? Mami debe sentirse 100 veces peor que tú. Espero que le pidas disculpas a mami. ¿Qué voy a hacer? He peleado completamente con Wanting. Ahora no volveré a ver nunca más a Chen Chen y Siyan. Mami, no te preocupes, Siyan es muy fuerte. Si él quiere irse, nadie puede detenerlo. Así es, mami, no estés triste. Yue siempre estará contigo. Si mamá no está triste. Mamá es un pequeño soldado invencible, no se rendirá por culpa del gran demonio Wanting. Siyan. Mami y papá tienen algo que decirte. Yesa. Tú. Lo siento. Me estás pidiendo disculpas. Siyan tenía razón, tu vida amorosa. No debería haberme entrometido. Nunca pensé que en mi vida esperaría una disculpa de Wanting. Siyan es realmente un buen hijo mío. Mamá, papá ya te pidió disculpas. ¿Puedes perdonarlo? Deja el pasado atrás, no importa. Ven a mi casa mañana. Chen Chen dice que quiere verte. ¿Quieres decir que Chen Chen está dispuesto a reconocerme? Sí, mamá. Por fin nuestra familia puede reunirse. Wanting, gracias. Ahora creo que eres una buena persona. Si tuviera una hija tan linda como esta. Ya estoy lista, vamos. Chen Chen parece gustarle Yesa a los otros niños. ¿Y esos dos niños? ¿Los llevamos también? ¿Para qué los buscas? ¿No es que tu hija tan temperamental siempre diga que te hago trabajar horas extras? ¿No tienes tiempo para jugar con ellos? Esta vez llévalos juntos. Después de todo, son hermanastros. Estoy seguro de que se llevarán bien. Ellos son claramente hermanos de sangre. No hace falta, ya salieron a jugar. Con su padre biológico, ¿verdad? Bien, entonces vamos. Papá, quiero ver los peces. Vale. Chen Chen, soy tu mamá. ¿Por qué me abandonaste? Chen Chen, ¿cómo podría abandonarte? Cuando naciste te dieron un aviso de enfermedad terminal. Ha nacido, felicidades, señorita Ye. 10 bebés de un parto, madre e hijos, están bien, es un milagro. No, el bebé mayor tiene una enfermedad congénita. Insuficiencia respiratoria, ¿qué? Solo papá puede salvarte. Mamá no tuvo otra opción. No fue intencional abandonarme. Cariño, eres parte de mí. ¿Cómo podría abandonarte? Mamá te ha extrañado durante 5 años. Chen Chen, ¿puedes llamarme mamá? Mamá. Resulta que Yesa no se escapó con su amante en ese entonces. Entonces, ¿quién fue el hacker que destruyó el firewall de mi empresa? ¿Quién fue realmente?
Si Yan Chen Chen me dijo que eres muy hábil con las computadoras. Por supuesto, podríamos decir que nos conocimos peleando. Fue cuando estaba intentando descifrar el firewall de tu empresa que lo conocí. Así que ese pequeño amante era Si Yan. Por cierto, papá, el hermano mayor ya se ha reconciliado con mamá. ¿Cuándo planeas casarte con mamá? ¿Casarte? Sí. ¿No deberían papá y mamá casarse? Pero, ¿no está ya con Lin Xiaoyan? Lin Xiaoyan todavía está cortejando a mamá, pero mamá aún no ha aceptado papá. Te digo, mi mamá es increíble. Cuando estábamos en el extranjero muchos la perseguían. Definitivamente deberías aprovechar la oportunidad. Después de todo es Yesa. Los niños necesitan una madre y volver a casarse con ella. No sería una mala idea, señor Wu. Vamos a buscar a mamá. Cariño, vamos, entremos a jugar. Señor Wu antes buscaba un médico privado. He traído al doctor Li. ¿Le parece bien? Siéntese por favor. Señor Wu, este es el regalo que preparé. Para su pequeña princesa. Doctor, ¿está seguro? En la familia Wu solo tenemos 2 pequeños príncipes. Lian Gao. El señor Wu y la prueba de paternidad de la pequeña princesa. La hice yo mismo. ¿Cómo podría ser un pequeño príncipe? Espere, ¿está seguro? El resultado de la prueba de paternidad es una hija, sí señor Wu. La prueba de paternidad se hizo con un cabello largo. Y el ADN también indica que es femenino. ¿Acaso Yue Yue es mi hija? ¿Acaso la señorita Ye dio a luz a trillizos en ese entonces? Recuerdo que antes dijiste que en el jardín de niños había otros 2 niños que llamaban a Yesa mamá. Sí. ¿Acaso la señorita Ye dio a luz a cuatrillizos? Por eso no me dejó traer a esos 2 niños. Entonces iré de inmediato a hacer la prueba de paternidad. Doctor, vamos. Esta era mi habitación antes. Han pasado 5 años y aquí no ha cambiado nada. Wantin, ¿por qué hiciste esto? A Chen Chen le encanta este lugar, aunque diga que te odia. Muchas veces viene solo a pasar el rato. Chen Chen. Yesa, ¿todavía piensas en casarte? Yo. No me casaré con nadie más. ¿Y tú? ¿Piensas en volver a casarte? Ya lo has visto. Chen Chen te necesita y también Erian y Yue Yue. Y tus otros hijos los acepto a todos. ¿Quieres volver a casarte porque me quieres? ¿O solo quieres que los niños tengan una madre? Claro que. Es por los niños. Lo rechazo. ¿Por qué? ¿Ya no siente nada por mí? ¿Ni un poco de afecto? No quiero seguir consumiéndome en un matrimonio, sin amor y sin esperanza. Si crees que los niños necesitan cuidado, puedo seguir aquí como niñera. Prefieres ser niñera que casarte conmigo. Hemos estado juntos tantos años, no importa lo que haga. Siempre lo das por sentado. Ahora que soy niñera finalmente obtengo tu comprensión y respeto. Prefiero ser niñera. ¿Es esa tu verdadera opinión? Si es mi verdadera opinión. No lo creo, antes me querías tanto, no creo que no quede ni un poco de afecto. ¿Y tú, Wantin? ¿Sientes algo por mí? El afecto se puede cultivar. Wanting, hemos estado juntos tantos años. Y no cultivamos afecto ahora. Dices que quieres cultivar afecto conmigo. Wanting, no te fuerces. No me estoy forzando. He reflexionado mucho este tiempo. Antes hice las cosas mal, me equivoqué. Cambiaré, ¿nos das otra oportunidad? No seas tan cruel. Es tarde, Wanting. Ya no tenemos oportunidad. Si estás dispuesto, nunca es tarde. Wanting, ya lo sé todo. Cuando mi familia quebró, tú y tu familia tuvieron que ver. No me voy a juntar con mi enemigo. Yesa. Yesa. ¿De qué te estás lamentando exactamente? Wanting no te quiere en absoluto.
¿Todavía tienes el descaro de volver? Primero fue Wanting quien me pidió que viniera. Segundo, ya me divorcié de Wanting. No tengo ninguna relación con él y no quiero hablar más con ustedes. ¡Qué insolencia! Vuelves y ya estás seduciendo a nuestro Wanting. El matrimonio de Yao Yao también se arruinó. No podemos permitirte quedarte ni un minuto más. Alguien sáquenla. Alto. Anting Yao Yao es la que elegimos. Como tu nuera debes cortar la relación con ella. ¿Y si digo que no? ¿Realmente vas a desafiarnos por ella? Sé que les gusta Qian Yao Yao. Pero no pueden salirse con la suya. Ya tengo pruebas de que ella contrató a un asesino para matar a mi hijo. Probablemente ya esté en la cárcel. Padre, estás viejo. Mejor disfruta de tu jubilación. Bien. ¿No te lastimaron? Si Yan y Chen Chen, cuídalos, por favor. Yesa. Hola, papá. Bien, ya lo sé. Cariño, estás muy delgado. Come más aquí, prueba esto. Liu Fenglian Ye Qingwei. ¿Qué hacen aquí, hermana? Nuestra familia finalmente se reunió. ¿Cómo es que apenas nos vemos y ya nos estás gritando? Es muy triste. Yo no soy de su familia. Padre, ¿olvidaste su traición? ¿Y el fondo? Lo robaron ellas. Sasa, basta. Esta vez te llamé para arreglar tu matrimonio con Lin Xiaoyan. Padre, no puedo casarme con Lin Xiaoyan. Sasa, no seas caprichosa. Ya lo anuncié públicamente. Tu boda con Xiaoyan. La boda es la próxima semana. Informe al SR Wolaesta ya ha aceptado casarse con Lin Xiaoyan. Papá, no podemos dejar que mamá se case con otro. Debes recuperarla. En realidad mamá te quiere mucho. No se casará con otro. Sospecho que estás siendo coaccionada. Está bien, papá irá a recuperar a mamá. Papá, ¿realmente tienes que presionarme tanto? No me gusta Lin Xiaoyan en absoluto. En cambio, te gusta mucho ese Wanting. Pero ¿qué te pasará después de casarte con él? Yesa, eres la hija de la familia Ye. Deberías contribuir a la familia Ye. Si no te casas con Lin Xiaoyan, nunca vuelvas a esta casa. Yesa. Yesa, por favor, no te cases con Lin Xiaoyan. Ya lo sabes todo. Sé que estás siendo forzada, cásate conmigo y te protegeré. ¿Qué diferencia hay entre casarme contigo y con Lin Xiaoyan? Es solo saltar de un pozo a otro. Por supuesto que hay diferencia. ¿Acaso quieres separarte de nuestro hijo? ¿Quién dijo que me separaré de nuestro hijo? ¿Acaso quieres casarte con Lin Xiaoyan llevando a nuestro hijo? No, no permitiré que mi hijo llame papá a otro hombre. Wanting. Antes no lo valoraste. Ahora estás insistiendo tanto. Antes. Después de casarnos. Fuiste tú quien se volvió cauteloso en todo. Perdió toda personalidad, por eso sentí que no éramos compatibles. Wanting, fue porque te amé. Que me dejé sin límites. Ahora que no te amo, vienes a insistir. Wanting, ¿puedes dejar de ser tan despreciable? ¿Me das otra oportunidad? Wanting, arruinaste a nuestra familia. Somos enemigos. Te daré una respuesta satisfactoria, Wanting. ¿Qué le harás a mi prometida? Safen es mi mujer. Basta, no soy propiedad de ninguno de ustedes. Wanting. Ya tengo la aprobación del tío Ye. Espera a que Yesa se case conmigo, Lin Xiaoyan. No te alegres demasiado pronto. Mamá. ¿Cómo eres tú? ¿Qué quieres hacer? Vuestra verdadera identidad, vuestra mamá me lo ha contado todo. En realidad soy tu padre. ¿Estás con mamá? Si mamá me pidió que viniera a recogeros. En el futuro viviremos juntos como una familia, ¿de acuerdo? De acuerdo.
Eriang Yueyue. Eriang. Eriang Yueyue. ¿No se los habrá llevado Wantin? Wantin, ¿están Eriang y Yueyue contigo? Sí. Devuélveme a los niños rápidamente. Si aceptas casarte conmigo, naturalmente los verás. De lo contrario, no podréis volver a veros en esta vida. Wantin, te has pasado. Tampoco querrás que los niños sepan que los abandonaste. ¿Por casarte con Lin Xiaoyan? No digas tonterías, no los he abandonado. Te doy un día para pensarlo. Hola. Xiaoyan. Este padre es muy malo. Incluso nos usa para amenazar a mamá. No respeta a mamá en absoluto. Estoy muy decepcionado con él. ¿Qué tal si nos escapamos? Si no estamos aquí, mamá no será coaccionada por papá. Escapar. El sistema de seguridad de la familia Wu es de lo más avanzado. ¿Podremos irnos? ¿Quién soy yo? Soy el mejor hacker. ¿Este pequeño sistema de seguridad nos va a detener? Hermano mayor, vamos a buscar a mamá. ¿Y tú? Yo voy con vosotros. De acuerdo, le escribo una carta a papá. Papá, ya que no tratas bien a mamá. Nosotros los 4 hermanos vamos a irnos con mamá a casarnos con la familia Lin. No nos eches de menos. Señor Wu, tienes que animarte. Todos se han ido. Chen Chen, al que crié desde pequeño, también se ha ido. Lian Gao. Soy un padre realmente tan fracasado. ¿Cómo podría ser eso? Usted ha sido muy bueno con los jóvenes señores. Ellos son buenos niños. Es normal que se preocupen por los sentimientos de su madre. ¿Cómo llegamos ella y yo a este punto? Señor Wu, la señorita Ye realmente tiene sentimientos por usted, solo que estos años han sido muy duros para ella. Ella necesita su comprensión y apoyo, creo. Su mayor preocupación es la quiebra de la familia y en ese entonces sus padres estuvieron involucrados en eso. Lian Gao envía a alguien en secreto para proteger la seguridad de Chen Chen y los demás, y luego investiga la verdad sobre la quiebra de la familia y en ese entonces. Bien, lo haré de inmediato. ¿Qué tal? No me invitas a pasar. No es muy conveniente. Ya somos prometidos. ¿Qué hay de inconveniente? Lin Xiaoyan, siempre te he considerado solo como una amiga. Pero no quiero ser tu amiga. Xiaoyan, tú. Safen, cásate conmigo, seré bueno contigo y con los niños. Lin Xiaoyan, suéltame. Suéltale a mamá. Niños, entremos. Safen, no puedes escapar. Vendré a buscarte el día antes de la boda. Haz que los niños lo entiendan, de lo contrario. No seré amable contigo. Chicos, no estaban con su papá. Pensé que nunca los volvería a ver. ¿Quién soy yo? Papá no puede retenernos. También traje a mi hermano mayor, mamá. De todos modos, nuestra familia está reunida. ¿Qué tal si nos vamos al extranjero? ¿Por qué pensar en no volver a ver a Wanting en el futuro? Me siento tan mal. Chen Chen. ¿Quieres venir con nosotros al extranjero? Lo siento, mamá, no quiero dejar a papá. Mamá, incluso si queremos ir al extranjero ahora no podemos. Vi muchos en el camino, guardias ocultos en las sombras. No nos dejarán ir. ¿Acaso? Son enviados por Lin Xiaoyan para vigilarnos. Es posible. Xiaoyan, ¿cómo de repente se volvió así? No se volvió así de repente. Investigué sus antecedentes. Él siempre ha sido una persona sin escrúpulos. Todo es culpa mía. Si lo hubiera sabido antes, no debería haber ido a buscar a Lin Xiaoyan. Si Yan me preguntaba cómo lo supiste de repente. Nuestra ubicación, resulta que fuiste tú quien lo hizo. Ah, no pasa nada. Aunque no se lo hubieras dicho. Tarde o temprano habría sabido nuestra ubicación. Oye. Señorita Ye, soy Lian Gao, he encontrado algunas pistas sobre la quiebra de la familia y ya te las he enviado. Espero que te sean de ayuda. Vale, lo entiendo. Así que,
Los documentos confidenciales de mi familia Ye en aquel entonces eran los que Lin Xiaoyan le dio a la familia Qian. Parece que tanto mi padre como yo malinterpretamos a la familia Wu. Mamá, he descubierto que cuando el abuelo quebró, mucha gente fue a la familia Wu a pedirte que pagaras las deudas. Y papá pagó todas tus deudas. ¿De verdad pasó eso? Entonces, ¿por qué Wanting no me lo dijo? ¿Qué más da? Papá es un tipo callado. Se guarda todo para sí mismo. Ahora resulta que papá es un gran hombre. Estoy dispuesto a que sea mi papá. Mamá, ahora que todo está claro, ¿estás dispuesta a volver a casarte con papá? No. Porque no hay sentimientos entre nosotros. Pero no os preocupéis, hijos, os querré siempre. Mamá, no es así. Papá en realidad te quiere mucho. Tonto, ¿cómo lo sabes? He visto a papá. Ye Qingwei, ¿qué haces aquí? Yesa, ellos son los hijos tuyos y de Wanting. Porque siendo una mujer usada, ¿sigues seduciendo a mi hermano Xiaoyan? Hoy será el día de vuestra muerte. No sabes con quién te metes. Ye Qingwei, no pensé que para casarte con Lin Xiaoyan no temieras ni a la muerte. Si de verdad quieres casarte con él, puedo ayudarte. ¿Crees que te creeré? Mejor. Escucha primero mi plan. Vale, te creeré una vez más. Si me engañas, no te perdonaré. Oye, Lin Xiaoyan. Acepto casarme contigo. Por fin lo has entendido, tu casa es demasiado pequeña. Te llevaré a vivir a casa de Lin. No es necesario, es de mala suerte que los recién casados se vean antes de tiempo. Es mejor que me mude después de la boda. De acuerdo. Notifícalo. Adelanta la boda para mañana. Señor Wu, algo malo ha pasado. La señorita ya ha aceptado la propuesta de matrimonio de Lin Xiaoyan. La boda se ha adelantado a mañana. ¿Qué? Ya le he contado a la señorita Ye la verdad sobre la quiebra de la familia Ye, pero ella insiste en casarse con Lin Xiaoyan. ¿Acaso quiere sacrificar su felicidad y vengarse de Lin Xiaoyan ella sola? No debo detenerla. Señor Wu, no actúe impulsivamente. Lin Xiaoyan ya ha enviado gente para vigilar cerca de la casa de la señorita Ye. El joven señor también está allí. Si actuamos sin cuidado, podría haber peligro. Teme Wanting a él. Lin es insignificante, pero tienes razón. Cuando se celebre la boda, su vigilancia seguramente se relajará. Entonces tú rescata a Chen Chen y a los demás. ¿Y la señorita Ye? Yo frente a todos. Haré que la familia Lin caiga en desgracia. Pensé que elegirías irte de aquí. Padre, sé que no es verdad que quieras que me case con Lin Xiaoyan, pero ahora ya no tengo salida. ¿Ya te has puesto el vestido de novia, Safen? Ya salgo. Estimados señores, señoras, buenas noches. A continuación, damos la bienvenida a la protagonista más bella de esta noche, la señora Yesa. Sasa, no puedes casarte con Lin Xiaoyan. Deberías estar conmigo. Ye Qingwei. ¿Cómo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es que la novia es Qingwei? Si Qingwei se casa con Lin Xiaoyan, todos mis planes se arruinarán. Esposo, Ye Qingwei se casa. ¿Por qué te emocionas tanto? Nada, nada. ¿Qué le has hecho a Sasa? Hermano Xiaoyan, hoy es nuestra boda. Hay tanta gente mirando, casémonos primero. Tío Ye, ¿qué está pasando aquí? La persona que quiero casar es claramente Yesa. Xiaoyan, estás confundida. El matrimonio acordado ese día es entre tú y Qingwei. Realmente creo que Lin Xiaoyan y Ye Qingwei hacen una gran pareja. Son simplemente el uno para el otro. Tío Ye, esto no es lo que acordamos.
¿Has considerado las consecuencias de romper tu palabra? Sin importar las consecuencias. Mi familia Wo puede asumirlas, maestro de ceremonias. La boda continúa, no. Ye Qingwei no puede casarse con Lin Xiaoyan. Qian Sensui, tú un extraño. ¿Cómo te emocionas más que el tío Ye? ¿Cómo puede ser una extraña? Ye Qingwei es su hija ilegítima. ¿Qué hija ilegítima? ¿Tú, cómo te atreves a seguir inventando mentiras? Las pruebas son irrefutables y aún intentas negarlo. ¿Sabes dónde ha estado Liu Fenglian durante estos 5 años en los que desapareció? Escondida como un tesoro por tu esposo. Qian Sensui, maldito seas, ¿cómo pudiste? ¿Robarme a alguien bajo mis narices? Estás muerto. Eso es. Voy a luchar contigo hasta el final. Te mataré. Tío Ye, ya que Ye Qingwei no es tu hija, entonces la novia de hoy debería ser Yesa. Papá, yo soy tu verdadera hija Xiaoyan, hermano. Yo soy tu novia. Langua, nunca te he traicionado. Esa prueba de paternidad fue falsificada por Yesa. Si papá, realmente soy tu hija. Bien. Entonces hagamos otra prueba de paternidad. Langua. Después de tantos años de matrimonio, ¿realmente no confías en mí? Nunca les he confiado desde el principio. Solo fingía estar de acuerdo con ustedes para buscar evidencia. ¿Qué? ¿Saben por qué? A pesar de saber que tenían problemas, ¿todavía decidí celebrar esta boda? Porque hoy haré que todas las personas que han lastimado a nuestra familia ya sean atrapadas de una vez por todas. Yo estoy de tu lado. Nunca te he lastimado y todavía intentas tergiversar la verdad. Fue hace 5 años cuando robaste los secretos de la familia Ye. Fuiste tú quien alteró los datos y se los entregó a la familia Qian. Todavía quieres culparme, todos ustedes ya lo saben. Lin Xiaoyan espera enfrentar el castigo de la ley. Sasa, hice todo esto porque te amo. Wanting es tan malo, pero tú insistes en creer en él. Solo haciendo esto tengo la oportunidad de casarme contigo. Ámame. Así que hiciste que mi familia Ye quebrara, que mi padre sufriera injustamente 5 años de prisión. Lin Xiaoyan, no me amas. Solo es tu deseo de posesión, vengan. ¿Realmente vas a ser tan cruel conmigo? Lin Xiaoyan, todo esto es lo que mereces. No, hoy es la boda de mi hermano Xiaoyan. Yesa, todo es tu culpa. Voy a matarte. Cuidado. Hermano Xiaoyan. Sasa, ¿todavía puedes perdonarme? Imposible. Todo ya es demasiado tarde. Llévenlo al hospital. Durante este tiempo he reflexionado mucho. Antes realmente hice las cosas mal. No debería haberme dejado cegar por los celos y seguir lastimándote. Lo siento. Tu actitud de admitir el error es bastante sincera. Fui demasiado lento. No me di cuenta de todo esto antes. En realidad no debería haber dudado de ti porque tienes un hijo. No importa cuántos hijos tengas, los acepto. De verdad. Más que las perlas. Entonces te voy a decir, además de los 4 hijos que conoces, hay 6 más. ¿Cuántos? ¿Qué no los aceptas? Los acepto siempre que sean tus hijos, los acepto. Entonces te digo, en realidad estos niños son todos tus hijos nacidos en ese entonces. Son 10 mellizos. Niños, salgan. Niños, llamen a papá. Papá. Reconciliación, reconciliación. Un beso, un beso.